Bueno, y aquellos que pueden hacerlo, vamos a leer un texto nomás, pero los invito a ponerse de pie para la lectura y después vamos a orar. Voy a pedir ahí a nuestro hermano Osmar si después nos puede dirigir una oración para la prédica. ¿Sí? Muy bien. Proverbios 19, verso 21, dice así de esta manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Oramos? Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar sus asientos allí. Bueno, estamos considerando por algunos sábados, cuando me corresponde enseñar y predicar, estamos hablando de la doctrina de la providencia divina. ¿Sí? Este es el 10º mensaje. No sé si habrá otro, pero pensé en poder cerrar esta parte del año con un mensaje más acerca de la providencia divina. ¿Sí? Esta doctrina se puede resumir en esta expresión: Dios interviene en su universo para llevar a firme cumplimiento sus propósitos en Cristo. Eso es en una oración resumida, una de las doctrinas más importantes en realidad en la Escritura, y que es imposible atravesar la lectura de la Escritura página por página sin llegar a notar en realidad el obrar de Dios interviniendo en su universo, ¿no? O sea, sin llegar a notar la providencia de Dios actuando de una y de otra manera. Hemos dicho varias cosas sobre esto y hemos dicho que en realidad no hay manera de que el universo mantenga su existencia a menos que Dios actúe en su providencia, o sea, a menos que Dios intervenga en su universo, ¿sí? O sea, la providencia de Dios es una cosa absolutamente necesaria para que nosotros podamos existir. La vida como nosotros la conocemos, tanto la vida humana, la vida angelical, la vida animal, emana de una sola fuente, y esa fuente es Dios. Así que si Dios no está constantemente sosteniendo la vida de cada una de esas criaturas, dejan de existir. Por lo cual, la intervención de Dios en su universo es absolutamente necesaria. Dios todo el tiempo, a cada instante, está obrando en su providencia. Y estamos hablando hace ya varios sábados acerca de las implicancias. Después de haber visto acerca de en qué consiste la doctrina de la providencia, estamos hablando de las implicancias. Eso es lo que un predicador todo el tiempo hace cada vez que enseña. Después de explicar la verdad bíblica, nosotros tratamos de ver qué implicancia tiene eso en nuestra vida, ¿verdad? Y estamos viendo eso, las implicancias de la providencia de Dios en nuestra vida. O sea, estamos hablando de que la doctrina de la providencia divina debería afectar nuestro estilo de vida, nuestros propósitos, nuestros sentimientos y nuestra cosmovisión. Cuando nosotros conocemos esta verdad y la hacemos una convicción en nuestro corazón, inevitablemente cambia todo nuestro ser, cambia nuestra forma de vida y nuestra cosmovisión, incluso nuestros sentimientos, la manera en que nosotros sentimos en las diferentes circunstancias, ¿sí? O sea que es sumamente importante para la vida esta doctrina. Por eso hemos dicho nosotros que si creemos en la providencia de Dios, deberíamos enfrentar la vida con una disposición sumisa a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, estuvimos viendo eso nosotros en ese momento. Si creemos en la providencia de Dios, deberíamos poder soportar las experiencias de presión confiando en el cuidado y los propósitos de Dios. Y vimos 1 Samuel 27, cuando vimos el caso de David, que se cansó de que Saúl lo perseguía y dijo: nada será mejor que escaparme, huir a la tierra de los filisteos, ¿verdad? Y también, si creemos en la providencia de Dios, deberíamos poder superar las emociones conflictivas que resultan de las experiencias amargas, y eso dedicamos como 3 o 4 mensajes para hablar del ejemplo de José, ¿no?
el sentirnos heridos y lastimados a través de las diferentes circunstancias a través de las que Dios ha planificado nuestra vida es inevitable. Lo que sí nosotros podemos controlar es cómo nos sentimos en esos momentos. Y además, cómo superar esas emociones conflictivas, si hablamos de rencor, de enojo, de odio, de amargura, depresión. ¿Cómo superar todo eso? Bueno, hemos hablado nosotros varios mensajes desde Génesis 50, ¿verdad? Y otros pasajes más de la historia de José. Y hoy vamos a mirar nosotros con la ayuda del Señor que si creemos en la providencia de Dios, deberíamos aprender a esperar en su voluntad sin caer en la ansiedad. Y yo sé que este punto se puede como un poco solapar, ¿no? con el caso de David, que no supo esperar bajo una experiencia de presión, pero tiene un acento especial en esta tarde, así que aunque tiene algo parecido, van a notar que es un poco distinto a lo que hablamos acerca de David en su momento, ¿sí? Bueno, Proverbios 19:21 nos sirve a nosotros entre muchos pasajes que podríamos citar. Por ejemplo, cantamos uno recién en los Salmos acerca de esperar en Dios. Bueno, el libro de los Salmos abundan los cánticos de los hombres de Dios hablando acerca de esperar en Dios. Nada fácil, como decía Pablo, absolutamente nada fácil esperar en Dios. La ansiedad a veces nos juega una muy mala pasada, ¿no? A veces los errores por la ansiedad suelen ser menores, pero a veces los errores por la ansiedad, como sé que las mujeres han aprendido este año en el caso de Sara, haber presionado a su esposo para que tenga un hijo con su sierva, y de allí nació una comunidad que hasta el día de hoy es una espina en el costado de la nación de Israel, que son todos los árabes, descienden de Ismael, de ahí viene. Bueno, si la pudiésemos ver a Sara hoy, ¿no? Y hablarle de las consecuencias de su ansiedad, de no saber esperar en Dios. Bueno, entre los muchos pasajes, vamos a ver lo que dice Proverbios 19:21. Dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá, el consejo de Jehová permanecerá. Bueno, como es costumbre en el libro de Proverbios, cuando lo estudiamos, hicimos notar eso, cómo está escrito Proverbios. Son refranes cortitos que condensan una verdad muy amplia en la Escritura, ¿verdad? Y generalmente lo hace como en este caso, usando el contraste, ¿sí? Haciendo un contraste entre una cosa y la otra, ¿sí? Entre una verdad y la otra, ¿sí? O entre una idea y otra. Así que hace un contraste Salomón aquí entre los planes humanos, ¿sí? Los planes del hombre y los planes de Dios. Esa es la idea del contraste aquí en este texto. Hacer un contraste entre lo que nosotros planificamos y entre el plan o el consejo de Dios. Recordemos, cuando estudiamos doctrina en la reunión de oración, hablamos que esa expresión consejo en la Escritura se puede, mejor dicho, tiene sus sinónimos en la expresión decreto, determinación, propósito, y hay alguna otra que se me está escapando, pero todas tienen que ver con lo mismo, con la determinación de Dios en la eternidad, haciendo su plan eterno en Cristo, a raíz del cual existen todas las cosas, ¿verdad? Así que eso se refiere el consejo de Jehová aquí, el decreto de Dios, la determinación de Dios, a eso se refiere aquí, ¿verdad? Dice que los decretos de Dios o el consejo de Dios permanece para siempre, ¿sí? Pero los nuestros, los de los seres humanos, pueden ser frustrados o son susceptibles a cambios. Y ese es el contraste que quiere hacer aquí Salomón en cuanto a una cosa y la otra. El hecho de la permanencia, y que son inalterables los planes y el propósito de Dios, y que los nuestros son susceptibles a cambios o pueden ser frustrados, ¿verdad? Bueno, varios factores, pero voy a citar algunos nomás. Varios factores hacen la diferencia para que esto sea así, que nuestros planes pueden ser frustrados o pueden sufrir cambios y que los de Dios son inalterables y permanecen para siempre. En primer lugar, su perfecta y omnisciente sabiduría. Ese es el factor que hace la diferencia entre los planes de Dios y los nuestros. En cuanto a Dios, Él lo sabe todo de manera exhaustiva y anticipada. O sea que cuando Dios
hizo su plan, hizo su decreto, lo hizo en su perfecta sabiduría. ¿Qué quiere decir de manera exhaustiva? Que conoció anticipadamente todas las cosas de todas las maneras posibles y en la manera completa. No hay nada que lo sorprenda a Dios. Dios anticipadamente ya vio todo lo que iba a suceder en su universo y lo vio de manera completa. No hay un solo pensamiento, en realidad, de un ser humano que lo sorprenda a Dios. Ya lo sabe anticipadamente. Ese es el conocimiento anticipado de Dios. Por eso, por su conocimiento y su sabiduría, ¿sí? Su omnisciencia, perfecta omnisciencia y sabiduría, es que su plan no necesita cambio. Por eso su plan permanece para siempre. ¿Por qué? Porque fue hecho en perfecta sabiduría y no necesita cambio alguno. Porque está a la perfección. No tiene nada que cambiarse. Está hecho a la perfección, ¿sí? Y ha considerado Dios todas las variantes cuando hizo ese plan, ¿verdad? Todas las variantes posibles de todas las circunstancias que involucran el plan y ha previsto además todos los factores que influyen en esas circunstancias que llevan adelante su plan. En su sabiduría ha visto todo y ha visto incluso los resultados de cada determinación, de cada acción, de cada evento, ha visto los resultados. Y por eso, porque vio todo eso anticipadamente, es que su plan está hecho a la perfección. Todo lo previó, y de ahí viene la idea de la providencia, ver anticipadamente, todo lo previó en su plan debido a su infinita sabiduría y a su omnisciencia, ¿verdad? Así que, en contraste con eso, debido a nuestra limitada sabiduría, nuestros planes son susceptibles a cambios. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no podemos prever todo lo que va a suceder con una determinación que tomemos. Eso es sencillamente el contraste abrumador que hay entre cuando Dios hace un plan y cuando nosotros hacemos una planificación. No podemos mirar más allá de nuestro día, del momento, porque no sabemos qué será mañana. Nos es imposible prever las consecuencias o los eventos que pueden llegar a alterar de una manera u otra nuestros planes, y es por eso que nuestros planes están sujetos a cambios. Constantemente estamos haciendo modificaciones porque no podemos considerar todos los aspectos influyentes ni todas las variantes que afectan nuestras decisiones. Y es por eso que nosotros debemos ser muy humildes y sabios, decir, si el Señor quiere va a pasar esto, porque no puedo realmente llegar a ver todos los aspectos, todas las variantes y todas las cosas que van a influir en esta decisión que estoy tomando. Bueno, el otro factor que hace la diferencia entre los planes de Dios y los nuestros es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Dios es capaz de controlar todos los eventos intervinientes en el desarrollo de su plan. Incluso ha incluido permisivamente la participación del mal para que podamos nosotros contemplar que Dios es capaz de cumplir su determinación muy a pesar de la resistencia humana y la resistencia angelical. El mal no es algo que se le salió del control de Dios, ¿verdad? El mal es algo que Dios ha permitido, no lo generó Él, pero lo ha permitido en su plan y en su decreto, justamente para demostrarnos que su decreto permanece para siempre, muy a pesar de la adversidad, entre otras de las razones por las cuales Dios ha permitido que el mal persista, para hacer notoria su omnipotencia. Él puede llevar adelante su determinación muy a pesar de la oposición de Satanás, muy a pesar de la oposición y la resistencia que hay en el corazón humano, muy a pesar de las circunstancias que se presentan en el mundo, muy a pesar de lo volátil que es el ser humano. Dios tiene poder para hacer que su determinación se cumpla al pie de la letra. Tiene todo poder para lograr todo lo que Él se propuso. Solemos citar nosotros Salmo 115, ¿verdad? Nuestro Dios está en los cielos. 115:3. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Él tiene poder para lograr todo lo que quiere. Por eso es que sus planes pueden permanecer para siempre, porque dependen de su omnipotencia, de su todo poder, ¿verdad? Nosotros, debido a nuestras limitaciones, no podemos controlar los factores intervinientes en nuestros proyectos. Especialmente no podemos controlar el factor humano. No podemos controlar el factor humano. Podemos hacer planes,
pero nosotros sabemos que interactuamos y en medio de nuestros planes hay personas que pueden ser afectadas o que influyen en los planes que nosotros hacemos. Si hay algo que no podemos controlar es eso. Sin embargo, eso es lo que diferencia a Dios entre las otras cosas en cuanto a nosotros. Dios puede controlar el factor humano. Por eso es que sus planes no pueden ser alterados, ni tampoco pueden ser cambiados, o no pueden ser llevados a la frustración, porque incluso el factor humano, Él lo tiene controlado. Para Dios el factor humano es algo tan simple de controlar como hacer que un canal, ¿sí?, de agua desvíe el agua en la dirección que uno quiere. ¿Dónde dice esto la Biblia? Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, como cuando uno quiere repartir las aguas que vienen de un río y empieza a hacer ¿qué cosa? Canales para desviar el agua en la dirección que uno desea. Esa es la comparación que usa aquí Salomón. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El factor humano está bajo el control de Dios. Por eso es que sus planes permanecen para siempre, porque incluso los humanos que tenemos voluntad propia, Dios incluso puede controlar esto para que no frustren sus planes. Y lo otro, el otro factor que hace la diferencia entre los planes de Dios y nuestros planes es su omnipresencia. Su omnipresencia. Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo, porque Él, y esto lo estudiamos en doctrina, Él lo llena todo. No es que se va moviendo a una velocidad increíble, asombrosa, para estar al mismo tiempo en milisegundos en todo lugar. No, Él lo llena todo. Eso habla de la inmensidad de Dios. Por eso es que no hay un solo lugar en el universo donde Dios no esté. Él lo llena todo. Eso enseña la Escritura, queridos hermanos. Por eso puede tener perfecto control. Él lo llena todo, no hay nada que pase desapercibido ante sus ojos. Por eso puede tener perfecto control de todo lo que sucede, incluso de los pensamientos de cada ser humano. Si usted lee el Evangelio de Juan, una de las cosas que destaca el Evangelio de Juan es que Cristo conocía los pensamientos de las personas con las cuales Él estaba interactuando. El Evangelio de Juan tiene el propósito de mostrarnos la divinidad de Cristo. Y en ese aspecto de su naturaleza divina, dice que Él conocía el pensamiento de los hombres. Y no había necesidad que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él conocía los pensamientos que había en ellos. Incluso en Juan capítulo 2 vemos que muchas personas habían profesado conocer a Cristo, habían profesado arrepentirse de sus pecados, habían profesado realmente seguirle a Él. Pero dice que Él no se fiaba de ninguno, porque Él conocía el corazón de todos. Sabía que en realidad esas personas que habían profesado conocer en Cristo eran falsos creyentes. Y uno de ellos fue a tener una charla con Él a la noche siguiente, que es Nicodemo. Ese es uno de los que había creído en capítulo 2, pero Cristo sabía que no había creído de verdad. Por eso lo confronta con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nosotros, queridos hermanos, estamos limitados por el espacio y por el tiempo. Nuestros planes están fuera de control porque no podemos estar en todo lugar controlando para que se lleve adelante lo que nosotros nos propusimos. Por eso nuestros planes son susceptibles a cambios y pueden ser llevados al fracaso porque nosotros no somos como Dios. Su propósito permanece para siempre, ¿verdad? Estos son los factores que hacen la diferencia entre Dios y nosotros. Ahora, cuando Salomón está escribiendo este proverbio, ¿sí? 19:21, la intención que él tuvo en su corazón es triple. Hay tres propósitos de Salomón cuando escribió esto. Primero, amonestarnos a nosotros, ¿sí? Amonestarnos para no insistir con nuestros planes cuando se enfrentan con los planes de Dios, ¿verdad? Nosotros, en nuestra naturaleza, y más en esta cultura que nos insiste, ¿verdad?, nos presiona, que tú puedes lograr todo lo que te propongas, que tú puedes alcanzar todas tus metas, que tú puedes alcanzar todos tus sueños. Hay tanta presión con esto que justamente nos eleva a un nivel de dioses, de semidioses por allí, ¿verdad? Pero en realidad, queridos hermanos, nosotros deberíamos hacer caso de este proverbio y entender que nosotros no deberíamos insistir con nuestros planes cuando estos se enfrentan con los planes de Dios.
El término ese que se utiliza allí, pensamientos, ¿sí? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Es traducido por otras versiones y me gusta más ahí, porque ese es el sentido del hebreo original, ¿verdad? Es traducido por otras versiones como dispositivos, esquemas. Esa es la traducción más apropiada y la verdad es que hay muchas otras versiones que lo traducen así, a diferencia de la nuestra que traduce como pensamiento simplemente. Pero es más que simplemente tener una idea. Tiene que ver con el hecho de estar ideando maneras para poder lograr ese propósito. Ese es el énfasis del texto, que la persona no solamente tiene un propósito, sino que está ideando todas las maneras posibles para ver cómo logro que eso suceda. ¿Cómo puedo controlar todas las cosas? ¿Cómo puedo dominar a las personas? ¿Cómo puedo manipular las circunstancias? ¿Cómo puedo yo hacer todo lo necesario para que lo que yo quiero llegue a firme cumplimiento? No es otra cosa que una lucha de nuestro corazón contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios. Esa es la intención del texto aquí, ¿sí? Así que la idea va más allá de tener un simple propósito. Indica que hay una intención de buscar todos los medios posibles para alcanzar lo que no es otra cosa que la obstinación humana. Así que en contraste con el propósito de Dios, nuestra naturaleza intenta hacer prevalecer su propio propósito en contra o en oposición al de Dios. Dicho de otra manera, ¿sí? No importa lo que Dios diga, es el pensamiento que hay en el corazón, no pocas veces, no importa lo que Dios diga, yo voy a lograr lo que quiero a mi manera. A mi manera. No son pocas las veces, por lo menos es mi experiencia en mi vida espiritual, ¿verdad? Porque tengo una naturaleza pecaminosa como la de ustedes, pero en mi vida espiritual he pasado por varios de esos fracasos, intentando lograr mi propósito y mi plan, sabiendo que Dios decía que no. He intentado buscar las maneras de que eso se lleve adelante, pero Dios siempre terminó ganando, porque su propósito permanece para siempre y los míos son susceptibles a cambios o pueden ser frustrados. Sin importar qué dispositivos o qué esquemas utilicemos, no cambiaremos o anularemos lo que Dios ha determinado. Queridos hermanos, es inútil luchar contra el propósito de Dios. Sucederá lo que Dios ha determinado, no lo que yo quiero. Sucederá en su tiempo, no en mi tiempo. Y sucederá en su manera, no a mi manera. Y esto humilla tanto el corazón, ¿verdad? Nos humilla tanto. Y hay lugares que se llaman la iglesia de Dios y enseñan a, no, tú insístele a Dios, tú declara. No, creo que está pasando de moda esa doctrina satánica de declara, ¿no? Declara, levántate, declara todo positivo para que te suceda así. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros a humillar el corazón, doblegar nuestra voluntad ante la voluntad de Dios y aprender que sucederá lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Sucederá en su tiempo y no en mi tiempo, y sucederá en su manera y no en mi manera. Además, la otra intención que tiene el escritor al enseñar este contraste entre nuestros planes y los planes de Dios es advertirnos a nosotros, es darnos una advertencia sobre la inevitable frustración y decepción de insistir en lograr lo que queremos en oposición a Dios. Insistir en algo que no tiene chances de éxito, según este Proverbios, nos traerá mucha frustración y la posibilidad de que nos enojemos contra Dios, ¿verdad? Todo lo que no está dentro del propósito de Dios inevitablemente va al fracaso. Si insistimos en ir en aquello que va a ir al fracaso, lo único que nos espera a nosotros es una gran frustración. No son pocas las veces que nos pasa lo que dice el versículo 3 de Proverbios capítulo 19. Noten lo que dice el versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, ¿contra quién se enoja? Contra Jehová se enoja. ¿Por qué no me lo da Dios? ¿Es malo Dios que no me da esto que yo sé que me hace bien? Y se enoja contra Dios. Pero es su insensatez en querer seguir en el camino contrario a la voluntad de Dios. Hay una advertencia, queridos hermanos, para que nosotros no experimentemos una gran frustración. Voy a decir algo que es muy común en realidad en nuestra experiencia cristiana. A veces nosotros nos sentimos desconcertados con Dios
porque nos hemos dado expectativas que Dios nunca nos ha planteado a nosotros. Nos hemos hecho expectativas de que Dios va a hacer algo que Él nunca nos dijo que iba a hacer. Y cuando nosotros nos entusiasmamos con algo que Dios nos va a dar, que nunca dijo que nos iba a dar, lo más probable es que suceda, al elevar el nivel de entusiasmo y de expectativa, es que después de llevar esa expectativa tan alta y Dios permanece en su propósito, porque Él no va a cambiar por lástima a nosotros, Él no va a cambiar, es que nosotros de llevar tan alta la expectativa caigamos en una depresión muy profunda. Ya les he contado en más de una ocasión, pero el público se renueva, pero ya les he contado en más de una ocasión que yo he llevado una frustración por más de 10 años. Una frustración que no podía resolver, una frustración que no entendía hasta después de 10 años, de no entender por qué Dios había frustrado aquellas cosas que yo entendía que eran su voluntad. Pero me llevó un largo tiempo poder entenderlo. Queridos hermanos, a veces lleva mucho tiempo entender que Dios había dicho que no, y que estaba equivocado era yo, y no Dios. Y no Dios. Así que nos evitaremos grandes frustraciones si nosotros decidimos en realidad someter nuestros planes al designio y al propósito de Dios. Y en tercer lugar, el propósito del escritor al hablarnos y contrastar los planes de Dios con los nuestros es animarnos a esperar. Y ahí estaba el énfasis del texto. Originalmente ahí me había enfocado, pero cuando estudié el texto había más pensamiento, que son todo esto que acabo de dar. Pero este es el punto al cual yo quería llegar, porque fue lo que el Señor me animó a mí en esta semana con este texto. El escritor quiere animarnos a esperar confiadamente en los propósitos de Dios. Si sus propósitos son perfectos, como solemos decir nosotros, entonces nos conviene rendirnos ante ellos, renunciar a los nuestros y rendirnos ante los propósitos de Dios. Nos conviene sacrificar los nuestros por los suyos. Los nuestros pueden llevarnos al fracaso. Los de Dios son perfectos. Si me dan a elegir entre una cosa que fracasa, que puede fracasar grandemente, y otra que va a ser llevado al éxito, a la perfección, ¿cuál elijo? Pero no siempre pasa así en nuestro corazón, ¿verdad? Somos como niños caprichosos a veces delante de Dios. Quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y lloramos delante de Dios, ¿verdad? Como pensando que si algún llanto nuestro puede hacer que Dios borre un poquito de los planes que Él tenía, y va a tener razón. Por lástima voy a borrar acá y voy a escribir otra cosa. No lo va a hacer, porque está hecho a la perfección. Que Dios llegue a borrar o cambiar algo en su plan significa que ya no es perfecto. Dejaría de ser perfecto ese plan si tuviese que sufrir algún cambio. Nosotros a veces tenemos la idea que podemos doblegar la voluntad de Dios para que Él haga algo que no estaba pensado en sus planes. Bueno, no sucede así. Es un pensamiento un poco niño de nuestro corazón, ¿verdad? Pero no sucede así. Por eso es que nosotros hacemos muy bien en doblegarnos a los planes de Dios y resignar los nuestros. Renunciar a nuestros planes cuando no se ajustan a la voluntad de Dios es un acto de plena confianza, queridos hermanos. Es un acto de plena confianza. El mundo quiere hacerte ver que sos un cobarde, que no tenés la valentía suficiente para luchar por tus sueños. Eso te quiere hacer ver el mundo. La Biblia quiere hacerte notar que es un acto de gran confianza, renunciar a tus planes para poder abrazar los planes de Dios. Cuando confiamos en sus propósitos, podemos esperar sin caer en la ansiedad y podemos decir serenamente y con paz en el alma, es su voluntad, no la mía. Es su tiempo y no el mío. Es su manera y no la mía. Y hallar descanso en esa verdad. Y ser librados de la ansiedad. Queridos hermanos, hay muchos factores que influyen en nuestra desconfianza y nos llevan a la ansiedad, impulsándonos a querer tomar el asunto en nuestras manos y tratar de manipular personas, circunstancias y tiempos. Eso es muy común en nosotros. La ansiedad nos lleva a tratar de manipular el entorno para lograr lo que queremos y Dios pone trabas en el camino. A veces es el miedo lo que nos impulsa, no la ansiedad solamente. A veces es la ira y otras veces la ansiedad del de deseos desordenados que nos llevan a querer manipular el entorno, a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Nuestros planes
se pueden frustrar, pero el propósito de Dios, no. Y eso debería darnos a nosotros una gran confianza para esperar en Él. ¿Sí? Este es el fundamento de nuestra confianza. Como dijo David en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y también como dijo Job en medio de su aflicción, ¿verdad? Job 23, 13 y 14 dice así, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es una pregunta retórica. ¿Quién lo hará cambiar? Nadie lo hará cambiar. Si Él determinó una cosa, si Él determinó hacer pasar mi alma por esta aflicción durante 3 años, a lo menos fue lo que pasó Job, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas, la traducción más apropiada sería, y muchas determinaciones como estas hay en Él. Maravilloso el pensamiento de Job, descansar en el propósito de Dios. Cuando nuestros planes se frustran, deberíamos tener presente, queridos hermanos, no caer en la amargura, sino agarrar confianza y entender que hay un propósito mayor que se está llevando a firme cumplimiento. Cuando nuestros propósitos se frustran, deberíamos tener presentes que hay un propósito mayor que está siendo llevado a firme cumplimiento. Y entender esto, que incluso el fracaso de nuestros planes forma parte del cumplimiento del plan divino. Incluso el fracaso de nuestros planes es parte del cumplimiento del propósito de Dios. Planificar, queridos hermanos, es de sabios. No deberíamos pensar, bueno, entonces no planifico nada. Bueno, planificar es de sabios. Pero necesitamos proyectarlos hacia el futuro teniendo metas y objetivos de vida. Pero nunca deberíamos hacerlo sin tener el corazón predispuesto a los cambios que Dios puede hacer. Mi mayor conflicto de esos 10 años fue este. No estaba en mi corazón dispuesto a que Dios cambie eso que yo supuestamente dije Dios lo había dicho. Y yo le mostraba a Dios todos los versículos. Tengo mi Biblia vieja, la primera que tuve la tengo en mi biblioteca. Está toda marcada. No sé cuántos versículos tengo marcados que supuestamente Dios me había hablado. Hay un montón. El libro de Deuteronomio está subrayado así. Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Dios me dijo. Versículos sacados de mi deseo personal. Escuchando yo por ahí alguna voz que supuestamente era la voz de Dios. Y después yo le mostraba a Dios en oración, Señor, tú me dijiste esto. Y Dios como un padre amante me estaría mirando. Yo no te dije nada. Yo nunca te prometí nada de eso. Eso nació de tu propio deseo. Nosotros podemos hacerle decir a Dios cosas que nunca nos dijo. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos planificar, pero siempre teniendo el corazón predispuesto y abierto a los cambios. Después de esos 10 años, una de las cosas que aprendí a orar cada mañana, hace rato que he olvidado esa oración por otras preocupaciones, pero durante mucho tiempo me levantaba y oraba, Señor, no sé qué va a pasar en este día, pero ayúdame a tener un corazón predispuesto a que tú harás cambios en lo que yo estoy planeando. Y que puede ser que salga en esta mañana y quizá pierda algún familiar en algún accidente. O quizá mi propia vida sea llevada y pase a la eternidad. Ayúdame a tener un corazón predispuesto para todo aquello que yo no sé qué va a pasar. A aceptarlo como que viene de tu mano. Eso es una plena confianza en Dios que sabe esperar en los propósitos de Dios. Es un largo aprendizaje. Nuestro corazón no está predispuesto para poder decir eso, ¿verdad? Necesitamos un gran ejercicio en la paciencia de Dios. Dios no se equivoca en sus planes, nosotros podemos equivocarnos en los nuestros. Y eso deberíamos nosotros tener la humildad de reconocerlo. Esta realidad debería hacernos más prudentes y más cautelosos. Y terminaba con este pensamiento que esta mañana pensaba en este ejemplo, ¿verdad? A veces la ansiedad nos lleva a pensar y creer que si tengo eso que ansío tanto, ahí voy a estar feliz, ahí voy a estar contento,
ahí voy a estar realmente satisfecho, ¿verdad? Y nos engaña la ansiedad, diciendo, vos necesitas eso para estar feliz, vos necesitas eso para... Dale, que si lo tenés, cuando lo tengas, nuestro corazón nos dice eso. Pero pensaba en Ana. Para mí es una de los textos que a veces es más mal interpretado en la Escritura, ¿no? Ana, la madre del profeta Samuel, ¿verdad? Que no podía tener hijos, ¿recuerdan? Y que ella fue y oró, y pidió, y Dios le dio lo que pidió, y eso nos queda a nosotros. Dale, sé como Ana, pidió y Dios le dio lo que pidió. Bueno, nos olvidamos que Ana en realidad tenía un serio problema espiritual. ¿Cuál era el problema espiritual? Que Ana pensaba que precisaba un hijo para ser feliz. Y cuando halló completo descanso en su alma, después de lo cual no estuvo más triste. La Biblia dice en 1 de Samuel, capítulo 1, que después de eso, Ana no estuvo más triste. ¿Fue cuando Dios le dio el hijo? No. Cuando derramó su alma delante de Dios, cuando estuvo dispuesta a renunciar a ese hijo. Ahí halló completo descanso en Dios, porque dijo, si tú le das a tu sierva un hijo varón, yo te lo daré a ti, porque ahora me doy cuenta que no necesito ese hijo para mí, sino te necesito a ti para ser feliz. Su alma halló completo descanso cuando sus propósitos fueron crucificados en el altar de la voluntad de Dios. Y ahí su alma no estuvo más triste. Queridos hermanos, esperar en Dios es encontrar completa felicidad para nuestra alma. Aunque nuestros planes sean completamente frustrados, los de Dios permanecen para siempre. Amado Dios, usa tu palabra en esta tarde. Pedimos que tú seas honrado a través de esta verdad. Que tú trates con nuestros corazones, con nuestras ansiedades. Tú conoces el corazón de cada uno aquí. ¿Qué es lo que nos inquieta? ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Qué es lo que nos lleva a la ira? A sentirnos molestos con los demás. ¿Cuáles son las ansiedades que nos tienen con el pensamiento disperso? ¿Cuál es la inquietud? Que no logramos encontrar tranquilidad y paz. Tú las conoces. Ojalá tú puedas hablar más allá de lo que hemos dicho en este momento para que hagamos como Ana, podamos derramar, podamos renunciar a nuestro propio deseo y abrazar el deseo tuyo. Pedimos esto en el nombre de Jesús.